Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta Eucaristía. Ya hoy viernes vamos culminando un poco las actividades de la semana, todos los procesos que teníamos pendientes, muchos quedan sin realizar, pero tenemos la satisfacción de que hemos vivido con éxito esta semana. También sería muy interesante que nosotros hiciéramos un balance al final de cada semana, cómo me comporté, qué hice, si cumplí con las metas que me había trazado, cuáles no se cumplieron, por qué no se cumplieron. Eso nos ayudaría a crecer como seres humanos, no solamente en el tema laboral, sino en todas las dimensiones de nuestra vida. Hoy vamos a orar por varias intenciones y varias necesidades. Vamos a pedir por la salud y el bienestar de Natalie Rincón Montenegro, que está en otro país, y su mamá manda a decir esta Eucaristía pidiendo que esté bien y que todos sus asuntos y sus situaciones se puedan resolver satisfactoriamente. También vamos a pedir por Patricia Cárdenas, que se encuentra enferma, y esta intención la mandan decir sus amigos. Y vamos a orar por nuestro hermano Jesús Antonio, que es un paciente de COVID, que está muy delicado de salud. Y vamos a darle gracias a Dios por nuestros hermanos José Heriberto y los Estela, que hemos estado orando por ellos y han tenido una satisfactoria recuperación. Entonces, por todas estas intenciones, vamos a orar en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Hoy estamos celebrando a un coloso de la Iglesia, una de las columnas de la teología y la espiritualidad, que es San Agustín, el obispo de Hipona. De él hablaré en un momento durante la homilía. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que penetrados de este mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de la sabiduría, y te busquemos como el único amor verdadero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio,
y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Pues el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el sofista de este tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los que creen. Pues los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La misericordia del Señor llena la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con sus lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron: «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Hoy tenemos esta Eucaristía como una bandeja paisa. Uno no sabe si echarle mano al chorizo, si coger el huevo, echarle por el arroz, los frijoles. Está bueno por todo lado. Vamos a empezar con San Agustín, el obispo de Hipona, un hombre profundamente interesante. Bueno, lo primero es que a San Agustín siempre nos lo han pintado pues allá como el obispo de Hipona y sale así con el báculo, así con una mitra. En alguna lo ponen con un niño en un brazo, también como a San Antonio de Padua, pero es porque él dice que en las confesiones, un libro que se escribió se llama Confesiones de San Agustín,
Él estaba meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad, e iba por la playa y metiendo en la cabeza, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que tres, pero es uno, pero cómo así? Pero no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero, pero en tres personas. Y iba meditando eso, y entonces encontró un niño en la playa que con una conchita de mar estaba llenando un hueco. Y entonces San Agustín vio al niño y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, es que voy a coger el agua del mar y la voy a echar en este hueco. Y entonces le dijo San Agustín, eso no se puede. Y el niño le dijo, primero yo meto el agua del mar en este hueco que usted entenderá el misterio de la Santísima Trinidad. Y se desapareció el muchachito. Y ahí entendió que Dios se nos escapa porque no somos capaces de comprender. Brutos nosotros que todavía seguimos diciendo, no, es que Dios es así, es que Dios es así, es que lo conocemos y lo queremos meter como en una jaula, y eso tal vez es el mayor problema que tenemos y la mayor causa de decepción. Lo que conocemos de Dios es porque Él nos lo ha mostrado, pero no logramos comprenderlo en su totalidad, nos rebasa. Dios es inmenso. Pero también hay que entender que San Agustín fue un buscador de la verdad. Él no llegó a esa conclusión de lo que era Dios, de allá para allá, ya entendí que es Dios y pues no. Fue un proceso largo de muchos años. Un hombre supremamente inquieto, un filósofo muy, muy interesante. Pasó casi por todas las escuelas filosóficas de su época. Tuvo una vida descontrolada, terrible. Incluso tuvo una esclava sexual. En esa época habían esclavas, entonces tuvo una esclava sexual con la que tuvo un hijo que se llamaba Adeodato. El niño murió pronto, pero pues para que supieran cómo es la cosa, algunos biógrafos llegan a decir que muy probablemente también tuvo relaciones homosexuales con Alipio, su amigo. Era la costumbre de su época en los círculos intelectuales de la época. Pero se encuentra con otro también horrible de grande, que es San Ambrosio, y escuchando a San Ambrosio, en él se da la conversión. Ay, sí, porque es que San Ambrosio es tan piadoso que entonces como él rezaba, bueno, sí, San Ambrosio era muy piadoso, pero también era un profundo filósofo y logró conectarse con San Agustín. Entonces, una enseñanza que nos sale de aquí es que debemos prepararnos lo más convenientemente posible para llegar a todos. No para conquistarlos con palabras y decirles cosas bonitas y ay, no, eso tan bonito que dijo, porque no son nuestras palabras, ni por bonitas que sean las homilías o las predicaciones, lo que hace que las personas se acerquen a Dios. Es que Dios se vale de nosotros para llegar a las personas. Y eso fue lo que le pasó a San Pablo, que nos lo cuenta en la carta a los Corintios. El día de ayer les hablaba un poquito de que después de haber estado en Atenas, Pablo fracasó y se fue a Corinto, a una ciudad donde se puede decir que estaba lo peor de lo peor, y allí anuncia un mensaje diferente: la cruz de Cristo, necedad para los que se pierden. Es una... No, pues que para qué. Va a decirle que a usted lo va a salvar un Dios que primero se hizo hombre. Y lo despreciaron y murió crucificado. Oiga, eso sí es... ¿Y usted cree que yo le voy a creer a eso? Pero es la locura de la cruz lo que produce salvación. Un autor interesante, alemán, protestante, uno de los configuradores de la teología de la muerte de Dios, eso es algo excelente que hasta los invito a que lean un poco de ello. Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer, como lo queramos decir, decía, quien busque a Jesucristo solamente lo va a encontrar crucificado. Bueno, él fue víctima de Hitler, es una persona muy interesante. El escándalo de la cruz. ¿Qué significa morir en una cruz? Dar la vida por una parranda de desagradecidos que somos tú y yo. Ese es el misterio de Dios, que se da gratis, se nos entrega. Para quienes lo recibamos y para quienes no lo recibamos, para todos se entrega.
hace el bien sin importar lo mal que le paguen. Sus apóstoles lo dejan solo. Y aún así, después de resucitado, se les aparece y les da la fuerza necesaria para darle la alegría al mundo. Y así surge la evangelización. Y es por eso que tú y yo estamos en esta Eucaristía. Ese es el corazón de Dios, la locura de la cruz. Morir por otros. Y si nosotros entendiéramos eso y lo aplicáramos en nuestra vida, descubriríamos lo fantástico que es vivir todos los días como estas velas, dando luz mientras nos consumimos. Esa es la esencia de la vida. Bueno, para otro día dejo el Evangelio de las 10 vírgenes, que hay también mucha tela para cortar ahí, pero solo quiero hacer referencia a una cosa. ¿Qué aceite le estás poniendo a tu lámpara? ¿Con qué estás alimentando la llama de tu vida? ¿Cuál es el motor o el combustible que te mueve? ¿Será uno que se apaga con cualquier cosa? ¿Será que le estás poniendo suficiente o simplemente te dedicas a vivir día a día sin proyectarte, sin programarte para el futuro? Que el Señor nos ayude para que, viviendo la locura de la cruz, pongamos suficiente aceite en nuestras lámparas para que, a ejemplo de San Agustín, podamos ser luz para muchos. Perdón, que se me olvidó de la hostia. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te pedimos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso
Te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestros obispos Rigoberto y Albeiro. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que, como miembros de su cuerpo, nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, Natalie, que todas tus empresas, todos tus sueños y proyectos se puedan llevar a cabo. Cuentas con el apoyo de tu familia, de tu hermana, de tus sobrinos, de tu mamá, y todo va a salir bien. Entonces, ánimo y para adelante. Y a todos los invito a que revisemos nuestra vida. ¿Cuál es el combustible que nos mueve? ¿Qué le estamos poniendo a nuestras lámparas? Y recordemos que la cruz de Cristo es nuestro camino de salvación. El Señor esté con ustedes. Se me olvidaba, para todos los miembros de la comunidad de Emaús, el día de mañana a las 7 de la noche vamos a tener un avivamiento acá en Emaús Pereira. Entonces, todos están invitados. Ya también les voy a compartir entonces el link a todos los que quieran participar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden permanecer en paz. Que tengan todos un feliz día.